Bueno, y por supuesto, bienvenidos a Bella y Bestia en una noche cargadísima de información. Nicolás Wiñaski tiene absolutamente todos los datos, ha estado aquí desde temprano, porque claro, la noticia del día tiene que ver con la situación de Cristina Fernández de Kirchner en la justicia y el pedido del fiscal de una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sí, algo que Cristina Kirchner esperó nunca escuchar, nunca estar frente a esta situación. Estás viendo ahí la casa de los Kirchner en Juncal y Arenales y Uruguay. A ver, ¿qué es lo que va a hacer mañana Cristina Kirchner? Profundizar el operativo antijusticia. Va a seguir juntando militantes y dirigentes que critiquen a los fiscales y ella va a hablar, porque no pudo hacerlo en el juicio, va a hablar públicamente o tal vez a través de sus tweets para intentar descalificar el alegato del fiscal Luciani. ¿Qué es lo que va a decir? Que hubo pruebas que no le fueron informadas durante la apertura del juicio oral y que eso es algo irregular. La verdad es que, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, ninguna de las pruebas que ella dice que aparecieron de golpe. Estaban ahí. Fue un error de sus abogados. Cristina Kirchner está ante un escenario inédito en su vida política. Un juicio oral y público avanzó, un fiscal pidió en un alegato una condena muy alta y ya está tratando de encontrarle la salida a un laberinto en el que pensó que nunca se iba a perder. La justicia acecha. Ahí estamos viendo lo que está pasando en Juncal y Uruguay. Recordemos que es la casa, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, allí en el barrio de Recoleta. Quien está trabajando en el lugar desde hace algunas horas es Santiago Martela, nuestro compañero. Santi, buenas noches. Contanos qué está pasando. Hola, Caro. Hola, Nico. Buenas noches. Bueno, el clima hace unas horas era totalmente distinto al que se está viviendo en estos momentos en la esquina de Juncal, Uruguay, donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Alrededor de las 5 de la tarde, este lugar, mientras todavía el fiscal Diego Luciani daba su alegato, en este lugar había unas 50, 60 personas que estaban en contra de la vicepresidenta, con carteles, con banderas argentinas, con pancartas. Cuando el fiscal pide los 12 años, empieza a llegar mucha más gente, todas por supuesto en contra de la vicepresidenta. Y de a poquito empezaron a llegar algunos militantes de Cristina. Primero eran muy poquitos, estaban en una esquina, en un costadito, muy tranquilos, cuando el resto de la gente era todavía mayoría. De a poco se fue equiparando la cantidad de gente al punto tal que la policía de la ciudad tuvo que hacer un cordón, ¿sí? La infantería de la ciudad tuvo que hacer un cordón para evitar algún conflicto, para dividir a los dos lados, ¿sí? Las dos posiciones. ¿Qué pasó? Alrededor de las 8, Caro, Nico, sí, hubo como una emboscada, por decirlo de alguna manera, que la vimos en TN, la vimos en Telenoche. Un grupo de los militantes de Cristina dio la vuelta a la manzana y llegó por atrás de donde estaba el grupo anti-Cristina. Quedaron cara a cara porque en ese lugar no había policía. Volvieron a quedar cara a cara y no pasó a mayores porque quedaron muy sí, por azar, Nico, cara a cara, cantándose. Sí, tal cual. Ahí la policía volvió a actuar y los volvió a hacer retroceder. Quedaron en el medio, como un sanguchito entre dos lugares copados por los militantes K. En ese momento se generó una situación de tensión. Hubo un detenido que es diputado provincial, que ya fue liberado. Hubo gases lacrimógenos, un poquito hemos visto el spray. Y después de a poquito, la gente que había llegado más temprano, que era opositora de Cristina, la policía la fue convenciendo de irse porque cada vez eran más y más los militantes. Ahora solo quedan militantes, que habían ¿no? llegado. Sí, Nico, hace rato que solo quedan militantes. Han copado totalmente, te diría que casi las cuatro cuadras. Sí, estamos viendo no solo la esquina, sino Juncal para un lado, para el otro y para Uruguay. Sí, con mucha gente. Porque sí, estamos viendo una imagen de dron que es impresionante, ¿no? Muy impresionante. Eso es la guardia pretoriana de Cristina Kirchner. Seguramente.
Esto lo agrego yo. Seguramente, se ve muy Sí. impresionante. Esto es convocado por la vicepresidenta para tratar de cambiar el eje de la discusión, ¿no? Hoy un fiscal le pidió una condena de 12 años, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, con mucha prueba, mucha documentación, y ella está juntando el consenso político para enfrentar a la justicia. Quiso hablar en el juicio, no lo podía hacer. Ella sabía que ya no podía tener la chance de defenderse en indagatoria porque lo hizo en aquella audiencia en que le gritó a los jueces que la historia la había absuelto y que las respuestas las iban a dar ellos. Paradójicamente o no, hoy la que quería responder preguntas era ella. Sabía que no podía hacerlo, una forma más de dilatar tal vez este proceso. Ahora la cuestión de intentar llevar el tema al terreno político y lo que estabas viendo, ¿no? Llamando a la militancia, y hay que tener cuidado con esto, ¿no? La Cámpora ya había escrito en las paredes de Buenos Aires, ojo jueces macristas, no se metan con Cristina, palabra más, palabra menos. Hoy el cuervo Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tuiteó muy temprano, con Cristina no se jode, pero los jueces y los fiscales trabajaron igual. El alegato del fiscal Luciani fue muy interesante, ya lo vamos a ver en parte. Y Cristina, como si ya no tuviera enemigos durante todo el día. Acaba de volver a tuitear. Es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde la pobreza acecha y todo eso. Sí, me parece importante recapitular primero el tuit de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Del jefe de gobierno porteño. Señora vicepresidenta, no engendre más violencia, contribuya, a mantener la paz social. Claro. Ella había tuiteado antes, como si no le faltaran enemigos, que ahora también complotaba contra ella Rodríguez Larreta. Bueno, ahora le contestó Rodríguez Larreta y le contesta de vuelta Andrés Larroque, que es ministro de Desarrollo Social, insisto, de la provincia más desigual de la Argentina. Y dice esto, Larroque: tu policía protegió a los violentos, gaseó y atacó a los manifestantes que fueron a expresarse en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, y de Yapa metiste preso al diputado, bueno, el diputado al que hacía alusión Santi Santiago, Martela, ¿no? Un diputado de... Sí, es un diputado provincial del partido de Martín Sabatella, si es que existe tal cosa. Primero Andrés Larroque le dice, detuviste, como si hoy hubiese estado Rodríguez Larreta con las esposas llevándose al diputado. No era la policía de la ciudad la que estaba ahí. No hubo una represión con gases. La verdad que lo que está logrando el kirchnerismo es que se corra el eje de la discusión. La discusión es, el alegato fue rotundo, las pruebas están, no se está hablando de todo eso, se habla de posibles o de disturbios que hubo alrededor de la casa de Cristina, la militancia que está ahí la convocó ella. Hubo diferentes comunicados bastante asombrosos de la CGT, de diputados también, muchos otros tuits también de dirigentes defendiendo a Cristina en un momento para ella dramático. Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri. La policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas. Sí. Bueno, esto también en el contexto, repitamos, de una detención de un diputado, Adrián Grana, que habrá que ver, ¿no? Sí. En qué contexto también se da esa detención, qué hizo el propio diputado, ¿no? Claro, tiene fueros ahí, hay que ver la versión de la policía, no voy a dar una opinión sobre eso porque no conozco, pero no sé si podemos ver de vuelta el tuit, porque el texto es muy llamativo, ¿no? Dice, lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri. ¿Qué significa que Rodríguez Larreta se transformó en Macri? La policía de la ciudad reprimió con palos, gas, pimienta y gases lacrimógenos. Me parece bastante exagerado en un día donde, insisto, la vicepresidenta recibió el pedido de condena del fiscal Luciani y no está hablando de eso, está hablando de argucias legales y de enemigos políticos.
Sí, me pregunto si no le hará flaco favor Cristina Fernández de Kirchner diciéndole eso a Rodríguez Larreta frente a las dudas que por ahí algunos sectores más duros en Juntos por el Cambio tienen sobre la figura de Larreta, ¿no? O sectores más vinculados al macrismo duro o a Patricia Bullrich. Transforma una paloma en halcón. Sí, claro, si no es una forma de transformar una paloma en halcón. Sí. Bueno, pero porque las torpezas también forman parte de los movimientos desesperados en momentos como estos, donde de lo que no se habla es de los hechos. Y para hablar de los hechos van a estar con nosotros Juan López y Pablo Oliveto, que son denunciantes y que por supuesto también van a ayudarnos a ampliar y a entender todos los fundamentos detrás de este pedido del fiscal Luciani, que se ha convertido en una figura en sí misma, ¿no? El fiscal Luciani y el fiscal Mola. Es verdad que el fiscal Luciani ha tenido un protagonismo mayor, también por una cuestión hasta de estilo, ¿no? A la hora de comunicar y de exponer para que se entienda muy claramente. Atención con la trama entera, ¿no? Atención con el rol que se le adjudica en esta investigación a Julio De Vido, atención con el rol de Lázaro Báez y el horizonte de condena para Lázaro Báez, ¿no? Sí, Juan López y sobre todo Pablo Oliveto denunciaron junto a Carrió esta cuestión en el 2008. Por eso está bueno hablar con ellos. 2008. La justicia se tuvo todo este tiempo para investigar porque además desde el gobierno acá lo frenaron. Ahora, ahí estaba lo que decía Cristina Kirchner, ¿no? Mañana va a hablar porque hubo prueba que no le mostraron. Hay 13 imputados más, 12 más, perdón. Como bien decía Caro. Ninguno. Ni Lázaro Báez, ni De Vido, ni Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional. Ni siquiera el primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, que fue coordinador de la obra pública a nivel nacional. Ninguno de ellos está diciendo lo que dice la vicepresidenta, ni sus abogados. O sea, solamente para los abogados de Cristina, perdón, sabía que iba a toser, existió esa prueba que no le mostraron. ¿No? Solamente ella lo está diciendo. Solamente ella pidió volver a ampliar su indagatoria cuando ya no podía hacerlo. Las normas son las normas. En un juicio se declara en indagatoria, en un juicio oral y público, se puede pedir ampliar la indagatoria, pero no cuando ya está el alegato del fiscal. Hoy Cristina 3 veces lo pidió. 3 veces. Como decía la Nata, tal vez la abogada se olvidó un poco del ejercicio del derecho. Sí, no tuvo mucha experiencia en un juicio oral y público, ¿no? Pero bueno, está nerviosa. Sí, sin dudas. Enseguida, por supuesto, repetimos, van a hablar los denunciantes, tanto Juan López como Paula Oliveto. A ver, es importante también destacar algo. Ayer ya hablábamos de las repercusiones, los que salen en defensa. Bueno, hubo un diputado que se apersonó allí, hay que ver por qué motivos o cuáles son los motivos que se esgrimen detrás de la detención. Recordemos que por supuesto tiene fueros como diputado, pero más allá de eso hubo muchas personas que salieron desde sus redes sociales en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, pero siempre aparece esta defensa política, esta defensa vinculada al discurso del lawfare, la propia Cristina, pelotón de fusilamiento mediático judicial. Y lo que nunca parece discutido, por eso lo volvemos a repetir y vamos a conversarlo con los denunciantes, lo que nunca aparece explicado son los hechos. Las pruebas. Es decir, lo inexplicable, ¿no? Sí. Lo inexplicable por fuera de una matriz de corrupción, ¿no? Sí, mira, ella está pidió 3 veces, de forma fallida, ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral y público. Cristina ya habló en ese juicio. Tenía que responder todas las pruebas que ya sabía que existían y que si estuviste viendo al fiscal Luciani le escuchaste muy bien. Ahora, mirá lo que dijo en lugar de defenderse de las pruebas. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Silencio, por favor. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que sea con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que veía. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Es el mismo juicio. Sí.
Hace 3 años se está desarrollando. Cuando se tenía que defender de todo lo que ya sabía que le iban a acusar, les dijo a los jueces esa barbaridad y esa voz que se escuchaba que todavía no se conocía la carrera, la de Luciani. ¿Va a responder preguntas? Volvió rabiosa, ¿viste? Que dice, preguntas, van a responder ustedes. Ahora está pidiendo responder preguntas. Yo creo que nunca, recuerdo cuando sucedió esto y recuerdo que nosotros lo conversábamos porque nos tocó hablar juntos sobre esto al aire. Y recuerdo que lo primero que me salió a decir es, nunca vimos así a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca. Nunca habíamos visto una secuencia como esa. Es que sabía que no había podido frenar el juicio oral y público. Intentó todo, no lo pudo frenar. Y sabía que se iba a desarrollar este proceso, que iba a tardar más o menos tiempo, pero que le iba a pasar esto que le está pasando. E insisto, hay 12 imputados más. Ninguno está diciendo lo que dice Cristina. Ni Lázaro, ni Devido, ni Nelson Periotti, ni el primo Carlos Kirchner, ni Abel Fatala. Pero todo esto empezó en el 2008, con Elisa Carrillo yendo a los tribunales, con Pablo Oliveto, que está acá, diputada. Juan López también era diputado, ¿no? ¿Ya eras diputado? No, hace No. mucho tiempo. Era Recién chiquito, empezaba, era asesor. chiquito. 14 años. ¿Cómo fue, Oliveto? ¿Cómo en realidad- empezó esta causa? En realidad empezó antes. ¿Antes del 2008? Empezó en el 2003, cuando Lilita me pide, yo era auditora, mi profesión es abogada, pero con especialización en auditoría, y me pide que empecemos a mirar la obra pública del kirchnerismo. Y empezó el primer informe en el 2004. Después hicimos otro informe en el 2005 y la causa en el 2008. Así que, no sé, hace mucho. Entonces, mucho. Con ese conocimiento, me imagino que no debe haber sido una sorpresa esa secuencia del nerviosismo tiempo atrás y que tampoco debe ser una sorpresa la respuesta con la que se encuentra hoy, o sí la sorprende. No. A mí me sorprende haber llegado hasta acá. A esta significa instancia eso? A esta donde un instancia, fiscal pide sí. una condena. Porque pasamos mucho. Se desacreditó la causa, se desacreditó a Lilita como denunciante, como se está haciendo ahora, ojo, Sí. como se está haciendo ahora. Porque la corporación quiere hacerla zafar a Cristina. ¿La corporación qué significa? La corporación que es política, que es empresaria, que, bueno, es la corporación la que quiere que todo siga igual y que nada cambie, porque un país moral los deja fuera. Ujú. Pero esa corporación está exclusivamente dentro del peronismo, el Frente de Todos, o también tiene tentáculos que llegan a Tiene- espacios de la oposición. Y evidentemente también. Sí. Acá también ¿A está dónde? Pues la posición es muy amplia, ¿no? Ujú. Lo que te El qui- espacio del que, por ejemplo, ustedes forman parte. No, la coalición cívica siempre ha denunciado. ¿Juntos por el Cambio? En su mayoría también. Y también le ocurre que... También hay que rescatar, perdón, que durante el gobierno del presidente Macri se ha aportado un montón de Claro. pruebas a través de Realidad Nacional Iguacel. y eso ayudó muchísimo a través de Iguacel, Laura Alonso, el titular de la UIF de nuestro gobierno, que fue un lujo, Federici. Pero estoy mirando que hay sectores que empezaron a decir que las pruebas no son suficientes, que esto no es asociación ilícita. Parecen todos abogados penalistas hoy. O gente que está involucrada tal vez del mundo, económico y político en la causa Cuaderno. Bueno, claro, si vos lo mirás, perdón que me estoy extendiendo, Por favor. perdón, si vos mirás el tuit de Massa, es la corporación a su extremo. Ese tuit dice, hay que tener cuidado porque esto involucra a los empresarios, a los que tenemos algún tipo de responsabilidad funcional. Ujú. Pero ¿no es también un mensaje como, ojo, no se hagan los giles porque hay más personas en el lodazal, Juan? Bueno, Cristina puede decir por qué yo llego a juicio oral y no otros. Porque corrupción en la Argentina es cierto que hay mucha. Debe haber otros gobernadores, porque Kirchner era corrupto ya cuando era gobernador, ¿no? Hay una causa, Debe haber- hay una causa de Vialidad 2. Exacto, donde hay un montón Indagatoria de y esa gobernadores avanzó de Santa menos. Cruz. Ella debe decir por qué yo y no otros. Ujú. Y nosotros nos preguntamos también, nosotros queremos que todos, y es más, la asociación ilícita, Paula lo sabe mejor que yo porque escribió esa denuncia, no era solo la obra pública de Santa Cruz, Ah, era el juego,
con Cristóbal López. La energía. Eran la energía, las áreas petroleras en Chubut y Santa Cruz. Eran los fideicomisos con Venezuela, ahora que murió Sadusa hace poco, el ex embajador que lo denunció. Había también ahí corrupción y hubo cosas que quedaron en el camino porque el sistema, pongámosle, hizo que solo se investigue una parte y costó un montón que se investigue esa parte. También Ay. se desarrolló toda la asociación ilícita, ¿no? Eso te pregunté si eras diputado, no eras diputado, pero sí estuviste ahí. Estuve, a ver, Contá cómo estuvimos. estuvimos de todas las maneras posibles. Paula se lo recordaba el otro día, yo recién entraba a trabajar en el Congreso y Paula es noviembre, octubre de 2008, terminaba de escribir esa denuncia larguísima. Sin dormir acuerdo. un montón de días. Me acuerdo, me tocó leerla rápidamente. Lilita dio una conferencia de prensa con nombres que muchos desconocíamos. Solamente los periodistas, como vos, Nico, o como La Nata, o como tantos, bueno, Como tan pocos. como en tan realidad. pocos, no tantos, No tantos. sabían esos nombres, pero además sabían las vinculaciones, de dónde venían, en qué área de negocios estaban. Y fue muy difícil. Y después pasó mucho tiempo, Cristina sacó el 54% de los Nos votos. encontramos a Mariana Zubi, que también En el- aportó un montón de pruebas. Muchísimo. Y todo termina, o tal vez empieza, perdón que los interrumpa, con Luciani hoy. Ujú. Podemos ver un ¿Cómo no? compilado, ¿no? A ver. Que se ha creado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional. Señores jueces, Cristina Fernández ostentaba el cargo máximo, la máxima jerarquía del Estado Nacional, y empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada, su interés personal frente al interés público. Su participación en el hecho se pondera que la acusación se efectúa a su respecto, se hace en grado de jefa de la asociación ilícita y como autora de la defraudación. Valoramos de manera negativa el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debieran haberse destinado a una utilidad social en provecho personal. Su falta total de arrepentimiento y de interés ante el grave hecho de corrupción que ocurrió durante sus 2 gobiernos. En cuanto a las circunstancias atenuantes, realmente no encuentro ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos. Vamos a solicitar el decomiso de los instrumentos y también de las ganancias que han sido producto o provecho del delito en virtud de los cuales se solicita la condena de los imputados. Se va a solicitar respecto de todos los imputados la imposición de una inhabilitación especial perpetua. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. ¿Es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. Bueno, con mucha claridad, ¿no? La dicotomía ante la cual estamos, ¿no? Sí, y Cristina jamás quiso escuchar esto, ¿no? Una pequeña conclusión, una breve conclusión, digo, del alegato y de estas palabras. Mirá, esto que Lilita decía en soledad hace tantos años, hoy lo vemos puesto en palabra de un fiscal y mostrando las pruebas. No importa si tiene condena o no, porque eso va a depender de un poder judicial, de los hombres, de la justicia de los hombres. A nosotros nos queda la tranquilidad de, como representantes del pueblo, haberlo dado todo para mostrar la verdad. Ujú. Juan. Seguida, sí. Que ojalá la condena exista y sea ejemplar, pero y Camino la verdad que es parte de esta victoria de mostrar la corrupción, porque en la Argentina hay 2 graves problemas, la pobreza y la corrupción, y van de la mano. ¿Y por qué Cristina está sentada ahí? Porque su corrupción fue grosera, fue organizada, fue sistemática, fue grosera, y tiene que dar cuentas de haber
continuado un esquema de corrupción desde el poder que organizó su esposo, también presidente, y que ella no quiso, no supo, no pudo parar, pero que el Código Penal estaba escrito antes de que ella sea presidenta, lo lamentamos mucho. Juan y Paula, enseguida vamos a retomar, queremos seguir ampliándolo y ampliando también lo que significó este camino para ellos, ¿no? Recuerdo cuando estaba Campagnoli sentado hace algunos programas aquí y hablaba del costo personal, muchas veces de asumir en tiempos para nada fáciles una denuncia de estas características. Pero ya mismo Pablo de León tiene información para aportarnos sobre la conversación entre el presidente, el muy debilitado presidente Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este día tan pero tan difícil. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Caro. Hola, Nico. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola. Bueno, luego de las palabras del fiscal Luciani, que ustedes reproducían recién, cuando dijo es corrupción o justicia, el presidente Alberto Fernández rompió un silencio que tenía varios días, desde que prácticamente fue nominado Massa como ministro de Economía. La relación entre Alberto y Cristina se volvió a enfriar por parte de los dos, no por uno que lo silenció al otro. Los dos están muy enojados, se encontraron en la desesperación, en la vista del abismo delante de ellos, y prácticamente estaban con la relación como hace unos meses atrás, que no había ningún tipo de comunicación. ¿Qué hizo el presidente? Después de enviar un comunicado de prensa, después de ordenar a algunos funcionarios de él, como Santiago Cafiero o como Vilma Ibarra, que salieran a apoyar a Cristina Kirchner, Alberto Fernández la llamó a Cristina y le dijo de encontrarse. Ese encuentro no tiene lugar, no tiene fecha, es más, hoy había mucha discusión de dónde estaba Cristina. Ustedes están mostrando en imágenes la esquina de la casa, Uruguay y Juncal, el tradicional departamento de los Kirchner. No se sabía si estaba ella ahí, su custodia estaba ahí, la Policía Federal tenía el dato de que ella estaba ahí en medio de todo ese lío. Bueno, hay una conversación que hay que ver cómo se manifiesta, si mañana en un encuentro, si hay una foto. Hace mucho no vemos una foto de Alberto con Cristina, pero claramente el presidente aquí se tuvo que enrolar en la obsesión y en el único tema que tiene Cristina en la cabeza por estas horas, y quedaron en un encuentro que habrá que ver cuándo sucede y dónde, que también es clave, ¿no? Me pregunto, Pablo, pensando un poco en ese gran tema que tiene Cristina en la cabeza, esto que decís vos, por supuesto, hoy teniendo una centralidad absoluta, su futuro en la justicia, pero me pregunto si este no fue siempre el gran tema de Cristina Fernández de Kirchner, incluso a la hora de pensar su sociedad con Alberto Fernández, y me pregunto también si este esmerilamiento de la figura de Alberto Fernández no tiene que ver con una factura por no haber hecho lo suficiente por su futuro judicial. Bueno, sí, Cristina tenía esto como su prioridad absoluta, al igual que la suerte judicial de su hijo, pero fundamentalmente la de su hija, que no tiene fueros, como el diputado Máximo Kirchner, como ella, que es senadora de la Nación. Ella siempre, como bien vos decís, le pasa la factura a Alberto de que no hizo nada por ella, pero Cristina se ocupa de otros temas. Cristina habla con intendentes, habla con ministros, está encima de las cuentas, está muy atenta a lo que es el día a día, y también lo está haciendo ahora, más allá de que lo han empoderado a Massa, pero está claro que los enojos de Cristina tienen una raíz fuerte, como vos decís, en que Alberto no le resolvió nada de su situación judicial, algo que en términos democráticos no correspondería, porque son poderes distintos, del Ejecutivo del Judicial, pero también ella está muy enojada por toda la gestión de Alberto Fernández en términos generales, ¿no? Bueno, fíjate vos el tuit de Julio De Vido, ¿no? Otro hombre clave en esta trama. Es impresionante este tuit. Señor presidente, su nota, ¿no?, por el comunicado es extemporánea. Si fuera cierto lo que usted manifiesta, todo el tema de la persecución, ¿no?, de Cristina Kirchner, nunca hubiera designado a Marcela Lozardo como ministra de Justicia. Su nota es como el título del libro de Soriano, triste, solitaria y final. Es solitario y final, pero no importa, puede ser un error de redacción. Está admitiendo, confesando, Debido. Está diciendo, no pusiste a alguien para modificar las causas judiciales, ¿no? Sí. Y sí, para eso. Claramente, aparte hay un problema de raíz acá en el arranque de todo esto. Cuando Alberto nomina su gabinete, en el que están figuras importantes del
cristinismo, como Carlos Zanini, procurador del Tesoro, abogado de las personas del Estado, a Lorena Volnovich en el PAMI, cuando termina nombrando a gente a Guado de Pedro como ministro del Interior. Cristina sabía que Lozardo iba a ser la ministra de Justicia. ¿Por qué esa discusión no estuvo en el inicio? Evidentemente hay cosas que en algún momento escribiremos, Caro, Nico o yo, en algún libro, para contar cómo fue ese acuerdo entre ellos inicial del Frente de Todos, en el cual ella delegaba en Alberto Fernández, un hombre que se jactaba de su vínculo en los tribunales de Comodoro Pi, su relación con los jueces, de que algunas cuestiones le iba a resolver. Bueno, evidentemente Cristina no está satisfecha con eso, y eso tiene que ver con lo que está pasando ahora, lo que ustedes están mostrando, movilización frente a su departamento, y a algunos carteles, algunas imágenes que están circulando en los chats cristinistas, que tiene que ver con todos con Cristina, el peronismo en alerta y movilización. Hay que estar atento a ver cómo sigue los próximos movimientos del cristinismo en apoyo en la calle a Cristina, obviamente luego de que ella hable mañana a las 11 de la mañana. Bueno, Pablo, nos das el pie perfecto para lo que vamos a hacer ahora y desde ya te agradecemos, tenés prioridad porque la información se actualiza minuto a minuto. Buenas noches para vos. Beso a los dos, cariños. Saludos, Pablo. Y el pie perfecto es porque sigue llegando militancia a la casa de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de La Recoleta. Exactamente, un departamento además emblemático, ¿no? Porque ahí se allanó esa casa por la cuestión de los bolsos de la causa Cuadernos, y encontraron que el placar de la ropa de Cristina estaba blindado. Mira. Era una puerta blindada con llave. No sé si porque la ropa era muy cara. Sí, pero muy celosa de su placar. sí. Bueno, a ver, Santiago Martela está allí donde hubo algunos incidentes más temprano. Vamos a ver qué está pasando en el lugar donde entiendo que básicamente se ha quedado la militancia cristinista, ¿no? Así es, Caro. Sí. Hace un rato largo que solamente está la militancia cristinista en la esquina, aquí abajo, esperando y mirando siempre para arriba, con la ilusión de poder ver a la vicepresidenta asomarse. Hace un ratito veíamos cómo las cortinas de la esquina, ¿sí?, se movían y se abrían, la gente se entusiasmaba, pero con la ayuda de algunos fotógrafos que estaban trabajando cerca nuestro, pudimos ver que eran dos hombres los que se asomaban, seguramente son de la custodia, porque los autos están aquí. No tenemos confirmado que esté la vicepresidenta en este lugar, pero aquí nadie se mueve. Han llegado en grandes cantidades, ocupando prácticamente casi las 4 calles. No solo la esquina, ¿sí?, de Juncal y Uruguay, sino también Juncal hacia los dos costados y Uruguay hacia también los dos costados, todos mirando hacia arriba, cantando canciones que siempre se escuchan en los actos del kirchnerismo. Y también lo más cantado y lo más mencionado es, bueno, esto que también se hizo tweet en varios conocidos, también actores y políticos, el si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Sí, es la frase más escuchada aquí desde hace un rato largo. ¿Cuándo cambió la situación aquí? Porque al principio era mucha gente que estaba en oposición o que está en oposición a la vicepresidenta, y esto fue cambiando con el correr de las horas, y ahora solo queda gente apoyando a la vicepresidenta, como por ejemplo a una de las personas que hemos visto de cargos importantes es a Victoria Donda, ¿sí?, la titular del INADI. Hace un rato la vimos que estaba circulando por aquí, charlando con la gente y sacándose también algunas fotos. Gracias, Santiago. Ahora seguimos con lo que está pasando ahí. Es una dinámica contraria. Cristina antes iba a declarar a los tribunales con público, ¿no? Llevaba la militancia. Ahora, después de escuchar el alegato sin estar ahí, ¿no?, y el pedido de una pena de 12 años, los militantes van a la noche a la casa. No sé si... nada. Bueno, quizás el preámbulo también de algunas otras cosas. Sí. Quizás sea el preámbulo de un llamado a movilizaciones y a la calle, ¿no? Esta especie de premisa muy triste y muy irresponsable por parte de la política, pero que supo acuñar cierto sector de la política, que es cuanto peor mejor, ¿no? Que claramente hay un enojo con el presidente Alberto Fernández. Digo, hay ventrílocuos.
Julio De Vido seguramente es uno de ellos. Martín Soria, reemplazante de Lozardo. A ver, esto quiero la opinión de Oliveto y de Juan López. Martín Soria es el ministro de Justicia de la Nación. Mira. Entonces dice esto. Antes era el partido militar y la proscripción. Hoy es el partido judicial pidiendo inhabilitación perpetua con causas armadas y sin pruebas. Tienen el mismo sueño desde el 17 de octubre del 45. Los bombardearon, fusilaron y desaparecieron. No nos han vencido. Todos con Cristina. Qué bruto. A ver, Oliveto. No, es un chico que no entiende nada, es un bruto, es un violento, el ministro de Justicia. La realidad es que siguen con sus argumentos, que ninguno dice que Cristina es inocente. Ninguno. Ayer lo marcábamos. Es una cosa ¿Me puede decir impresionante. un llamado a solidaridad del peronismo? A ver. Tiene comunicado de la CGT, de ministros, sindicalistas. Un llamado de solidaridad, humildemente. Irónico. Alguien diga que es inocente. ¿Sabes lo que les da vergüenza? Que en el medio de que el país está muerto de hambre, el 50% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, una inseguridad terrible, una angustia terrible, tienen que defender a una millonaria enriquecida que se enriqueció robándole a un pueblo que ya no da más. Y a Báez. Perdón. Y a Báez y a una red, porque cuando hablamos de Báez, por supuesto hablamos de un caso testigo y ya obsceno, pero también a una red de empresariado corrupto, de empresariado prebendario, de empresariado, digo, Milagro porque Sala. lo que está aquí, y es de muy larga data ese poder. Y la tienen que ir a defender a Juncal y Uruguay, porque la señora vive en Juncal y Uruguay. Sí. No vive en A Matadero, Matadero como vive Paula, no sé. que Recién decía cuando yo leí el tuit de Soria, Juan López puso una cara como... Pero porque... Pues lo conocemos ya. Y me acuerdo de algo que hay que decirlo para mí. Cuando Cristina y Néstor, que gobernaban Santa Cruz y eran cabalistas, fueron convencionales constituyentes, es decir, reformaron la Constitución del 94, votaron un artículo, el artículo 36, que dice que si el delito es enriquecimiento ilícito, que lo equipara con los delitos contra la democracia, la accesoria de la pena es la inhabilitación para ejercer cargo público. O sea, No hay ninguna proscripción, el Frente de Todo va a presentar sus candidatos, la señora, si no está la sentencia firme, va a poder ser candidata. Pero si la sentencia está firme o dentro de unos años está firme, no va a poder ser candidata por la ley, por el artículo de la Constitución, O sea, que ella y Néstor votaron. Ajá, por Se lo- bánquesela, señora. Ah, por sí, o sea, asociación ilícita, Claro. jefa de asociación ilícita, Es inhabilitación delito. perpetua. Y Sí, Sí. sí, lo que diga la ley, Claro. lo que digan los jueces. Pero mezcló los bombardeos, Perón. Por eso. Porque creen que Cristina es Perón. No. No, pero ¿este es el ayer, 17 por ejemplo, ya ¿este es el estamos 17 de perdidos. octubre? No, es muy No, devaluado. pero ya Juncal y estamos- Uruguay, el balcón de Juncal y Juncal y Uruguay. Uruguay. Sí, es un Pobre los poco, vecinos. es un poco desconcertante, porque ayer Cafiero nos remontaba al Lavallato, la comparaba con Lula, con Evo y toda esa ensalada patria grandista, digamos. Pero Lo que no pueden explicar. que de verdad Lula me imagino que no debe estar muy contento con esa comparación, porque No. digo, Lula está encabezando en las encuestas, no sé Por si un le gustará. departamento, aparte. Un dúplex, acá estamos hablando de millones de dólares. Lula fue obrero toda su vida, ¿no? Lo que no pueden explicar es por qué. Todos los que estaban alrededor de ella, su chofer, sus secretarios, sus amigos, todos sus funcionarios, todos se hicieron multimillonarios y ella no. O sea, o es muy torpe y no la vio, que todos se Bueno. enriquecían, o se quedó con una parte, que es lo que nosotros siempre denunciamos, es lo que siempre dijo Lilita. Lázaro Báez, testaferro del matrimonio Kirchner. Y hoy está probado eso. Por más que algunos digan que las pruebas no son suficientes, si Eso- del Estado argentino por obra pública sale un determinado monto y ese monto automáticamente va a parar las cuentas del matrimonio Kirchner, ¿qué es? Sí, además, esto lo agrego yo. Yo decía medio en broma, en serio. Los Hilton, los Sheraton, ¿no? Ujú. Los Ritz, ¿no? Dueños de hoteles. De golpe los Kirchner deciden construir 4 hoteles. 3 se lo alquilan a Lázaro Báez y uno a Cristóbal López. Ah, Relats, perdón. Después tuvieron uno con Cristóbal. ¿Para qué hicieron los hoteles? ¿Para alquilarlos? No les gustaban los hoteles. No tenían la pasión hotelera. No. Los construyeron y los metieron en alquiler. Y con contratos que eran para el Lázaro, pobre Lázaro que está ahí. Iba a pérdida, completamente a pérdida. Ujú. No. Ahora ojo con Lázaro Báez, que está enojado con Cristina. Y Devido está enojado. Pero, ¿por qué Devido saca ese tuit a mi modo de ver? Devido está enojado porque a Devido lo entregó Cristina Kirchner. ¿Qué quiere para mí Cristina Kirchner al final? Decir, bueno, yo no sabía nada, no hay prueba para...
No es que no hubo corrupción. Hubo corrupción, yo no sabía nada. ¿Se acuerdan cuando lloró con Novarecio porque vio a López, los besos de López? Lo quise matar, pensé en los chicos. Pensé, exactamente. Entonces, Cristina en el 2017, cuando lo desaforamos a Debido, nosotros todavía no éramos diputados, pero Juntos por el Cambio, Cambiemos, desaforó a Debido, el kirchnerismo no bajó. Y los diputados kirchneristas que bajaron votaron a favor. Una sola, María Emilia Soria, valiente, bien, lo hizo. Pero Cristina no lo defendió, era candidata a senadora, ni un tuit le dedicó. A Báez tampoco, ¿no? No, los entrega, los va a entregar ahora. ¿Los va a entregar, decís? Pero no tengo dudas, con tal de salvarse ella, los va a entregar. Sí, recién veíamos un tuit de Victoria Tolosa Paz, que ya es el entorno total de Alberto Fernández. Tal vez ayer el tuit de Cafiero podía leerse como, bueno, mando a defender a Cristina con el funcionario que ella más detesta. Pero Tolosa Paz, de vuelta, la diputada dice, nos costó mucho dolor y lágrimas recuperar la democracia. Desde Puerto Madero. Y hace más de 40 años que la venimos construyendo y fortaleciendo. La persecución contra CFK Argentina, @CFK Argentina, es propia de estos de esos tiempos oscuros, sin Estado de Derecho, al que no queremos volver nunca más. El discurso es, estamos viviendo una especie de dictadura. No, es gravísimo, ¿eh? Es grave, gravísimo. porque Una dictadura gobernando ellos. Es un sinsentido. ¿Puedo Con decir una persecución mala política. palabra? Cuando están gobernando ellos. ¿Puedo decir una mala palabra? Ujú. Se están cagando en toda la gente que sufrió la dictadura Así en serio. Ujú. Diciendo, porque lo dijo Soria, lo dijo Tolosa Paz, lo dijo un poco Cristina, es un argumento que obviamente está acordado. Decir que no hay Estado de Derecho Es gravísimo. es una burla. Es gravísimo. La Oficina Anticorrupción se fue del juicio de Cristina, hubiese habido otro alegato. La Unidad de Información Financiera le pidió la absolución, siendo Hace querellante. poquitos días. Sí, ¿eso es normal? Que... No, no es normal. Nosotros eso lo denunciamos y después se publicó que la vicedirectora de la Unidad de Información Financiera renunció y esa renuncia nunca se publicó. Y esperamos que la justicia la cite a ella a explicar por qué renunció. Evidentemente porque no estaba de acuerdo en retirarse la querella y al revés, no solo retirarse pidiendo la absolución. ¿Una querella puede pedir la absolución? ¿Cómo? Eventualmente podría suceder, pero una querella que se sostuvo a lo largo del tiempo, que fue acusando, que ofreció prueba, que siguió hasta el final, que a último momento lo haga, yo creo que es para sostener este relato. No le cerraba, el relato no le cierra igual, pero ya no le cerraba si a los propios organismos del Estado estaban acusando a quien tal vez quieran indultar, a quien tal vez quieran indultar. zafar. Me quedé pensando en lo que decía Caro, ¿no? Lo que están proponiendo es ella o el caos. Y nos están llevando a los argentinos a que tengamos que optar por Cristina o por la violencia, el caos. Sí. Es terrible. Ella se pone por arriba de la vida de todos nosotros. Atención con eso que dijo Juan López, ¿no? ¿Se va a cargar a Báez? Pero ¿Se va a obvio. cargar a Debido? Pero Báez era un privado. Lo digo así. Urgente. Sí. Pablo Echarri, un Pablo nuevo Echarri. tuit. El pensamiento conservador único tiene un problema de difícil solución. Odia tanto que persigue a como dé lugar. Intenta silenciar, proscribir, extinguir al adversario político. El tiro siempre le sale por la culata. Siempre. Yo no... ¿tienen algún...? No. no, me parece, Paula lo decía muy bien, yo lo quiero resaltar lo que dijo. O sea, ¿cómo no va a haber Estado de Derecho y cómo no va a haber democracia si hay un gobierno constitucional electo por el pueblo, que además lo ejercen ellos? Ella es la vicepresidenta de la República, Alberto Fernández, el presidente de la República. Se atrevieron a decir eso del gobierno de Macri, que hubo 4 años como un paréntesis de no Estado de Derecho. Nos pareció una barbaridad, pero ahora lo dicen de ellos mismos. El fiscal lo mandó Cristina Kirchner al Senado. Sí, y lo sí. votó un Senado del peronismo. Entonces, se le cae el relato. Hay que aceptar la realidad, que es No, que eventualmente tendrá una condena. Le Me quiero decir parece algo que quieren, con todo respeto perdón, a- que a- quieren penetrar en la parte donde más daño se puede causar. Justamente porque lo único que queda cuando no se puede construir poder a partir del capital político, porque el capital político es escaso, es el poder de daño. Así es. Que sí, sin duda, se conserva, porque hay un núcleo duro que cree y que aún siente, digamos, o se siente movido por el ideario del kirchnerismo. Ahora digo, jamás les interesó la vigencia del Estado de Derecho y la prueba de ello es que son aliados de países donde no hay Estado de Derecho y se avasallan los derechos fundamentales y hacen piruetas en el aire para defender a esos países en América Latina. Sí.
Zaffaroni estaba en una lista de las Madres de Plaza de Mayo como un juez que colaboró con la dictadura. Se puede haber confundido, públicamente nunca pidió perdón. Pero tuiteó el señor Echarri, y esto tal vez sirva para un montón de... no quiero ser... hace 3 años está este juicio. Hace 3 años que está el juicio. 3 años. Cristina le gritó a los jueces en la cara, y le escupió casi el fiscal Luciani, después de escuchar toda la acusación en su contra, que es larga de escuchar, es aburrida. Estamos hablando por primera vez, y a mí me parece sano, de un alegato de un fiscal. Después de Traserra y el señores jueces nunca más, yo creo que nunca se volvió a hablar de un alegato de un fiscal en un juicio. ¿Saben por qué? Porque es aburrido. Yo creo que Echarri no sabe que hubo 600 horas de juicio. 600 horas. No sabe que hubo testigos que declararon para un lado, para el otro. No sabe que había una jauría de abogados, y lo digo con todo respeto acá, que cuando empezaba a declarar a alguien contra Cristina, le saltaban encima. Cuidado con tuitear lo que te mandan que tenés que tuitear. Yo no sé, no creo que a Echarri le hayan dicho tuitea esto, o más o menos esto. Pero hubo un juicio que llevó 3 años. Se acordaron ahora. Porque para los Kirchner, la única justicia que es aceptable es la que no lo juzga. ¿No? ¿Alguna vez vieron enojado a todos estos señores por algo que haya pasado en Santa Cruz, en la justicia? Nunca, jamás. Porque la justicia de Santa Cruz no se mete con los Kirchner. Primero porque son todos familiares. La jueza López Lestón es la prima de Néstor, jueza federal. La fiscal del Calafate es la sobrina de Cristina, la hija de Alicia Kirchner, y todo así. Entonces se enojan con qué justicia. Miren esa foto, no la de recién. Está Cristina entrando sola al mausoleo de Kirchner, donde está el cuerpo de Kirchner, que construyó Lázaro, y que dice tallado en mármol, al santacruceño que cambió la Argentina, Néstor Carlos Kirchner, tu amigo Lázaro Báez. Está tallado en mármol. Y el cuerpo de Kirchner, de Néstor Kirchner, la familia Kirchner permitió que esté ahí. La llave la tenía Lázaro. Tenía un circuito de televisión donde podían verlo incluso desde la Casa Rosada. Ahí se ve un poco la placa que está en mármol. ¿Qué quieren? La verdad que es discutir la ley de la gravedad. O no sé qué. Báez era recontra amigo de Néstor. A ver, socio. Alguien que tiene negocios, como por ejemplo regalarle 5 departamentos a los Kirchner o alquilarle los hoteles, ¿puede ser contratista del Estado? No. Eso solo es un delito. No, eso por sí solo es un delito. Existe, hay incompatibilidades. Pero además, pensemos esto. Austral Construcciones empieza con los Kirchner y termina con los Kirchner. Sí. Y en el medio, la familia Kirchner le da instrucciones a Lázaro Báez de cómo se tiene que desempeñar en la aparente empresa que es de Lázaro Báez. O sea, es muy obvia la maniobra. ¿Y cómo volvía la plata? Bueno, no solo le daban la obra pública a su amigo, sino que a su vez le alquilaban los Kirchner las propiedades a los mismos que le daban las obras. Entonces, cuando vos tenés que explicar lo obvio, estamos en un problema. Claro. Ahora, vos fíjate una cosa, porque yo no quiero sacarme de la situación de hoy. Hoy los argentinos estamos viviendo una situación terrible. Sí. El ministro Massa recortó partidas en educación, en vivienda y en salud. Y esta militancia que se desgarra hablando de los pobres a los que no conocen o los conocen solo para usarlos, de eso no hablan. Y de la violencia que estamos viviendo no hablan. Y de la violencia que las amenazas que están diciendo todos ellos a los fiscales, a los jueces, a los que denunciamos, a los periodistas que informan, tampoco se habla. Entonces, es muy complicado porque además cuando pierden las elecciones, que vienen perdiendo bastante seguido, tampoco reconocen el resultado. Entonces, sin ser autoritarios,
O sea, lo que están mostrando es un modelo absolutamente autoritario que se asemeja muchísimo a no llegado a los extremos, pero en su matriz se asemeja a Nicaragua, se asemeja a Venezuela, porque no se acepta ni la alternancia ni la disidencia. Ellos son la democracia, ellos son el Estado de Derecho, ellos son todo. Y el que no piensa como ellos son energúmenos macristas. Entonces ya te lo señalan como para que, bueno, una vez que te señalan, viene todo lo que ya conocemos y que hemos vivido muchos de nosotros muchas veces. Entonces, como uno cree en el Estado de Derecho, tiene la obligación de generar una alternativa para dejarlos en la historia pacíficamente y con las urnas. Y que no joroben, porque acá hay una situación social muy difícil. Estamos cansados de esto. Eso lo marcó Luciani, ¿no? Muy bien. Acá está de vuelta Cristina, son los tuits de más temprano. Si algo le faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino un pelotón de fusilamiento mediático judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones. 3 puntos. Perdón que lo leo mal, porque está tan mal escrito. Y le falta el sujeto. Si algo faltaba, bueno, no sé qué. Después vuelve a repetir esta idea, ¿no? Que quiere hablar de cosas que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo del 2019. Mentira. Asistió 5 días ante la acusación del fiscal. Por ello, mañana a las 11, a través de mis redes, voy a demostrar justamente por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales. ¿Qué está queriendo decir Juan López? Quiere hacer caer, está buscando nulidades a futuro. Como dice Paula, es mentira que la prueba es prueba nueva, es prueba que está hace muchísimo tiempo en el expediente. Si su abogado no la vio y no se la explicó y no se la contó, es porque le pagó un montón a Beraldi, pero Beraldi, señora, trabajó mal, o el pinche de Beraldi trabajó mal. Lo lamento mucho por el pinche de Beraldi, pero la prueba estaba ahí, porque es prueba del expediente de José López, es prueba del expediente de la causa Cuaderno. Es el teléfono de López lo que ella no sabe. Que se lo secuestraron cuando el tipo revolvió los bolsos allá por el 2017, 18, no me acuerdo, pero hace un montón de tiempo, una causa que tuvo condena rápido y que están en este expediente hace mucho. O sea, el abogado de Cristina, que es carísimo y es muy bueno, evidentemente no la vio esa prueba. Y ella va a tener, para que no mienta la señora, va a tener las últimas palabras que están en el expediente, se van a producir de acá a 1 mes, 2 meses, cuando terminan los alegatos del resto de las defensas, y ella le va a poder hablar al tribunal, como le gritó aquella vez, le va a poder volver a hablar. Ojalá que conteste preguntas. Exacto, pero además, en nuestro proceso, en nuestro sistema, tenés decenas de oportunidades en instrucción, en las apelaciones a la Cámara, después en la etapa oral, apelás a casación, está todo. Cantidades de jueces pasaron por este expediente y ella tuvo cantidades de oportunidades de defenderse. Pablo Oliveto y Juan López presentaron la denuncia, ¿en qué año? 2008, el 22 de diciembre del 2008 tuvimos el requerimiento del fiscal. Policita, un homenaje. Policita, un homenaje a Policita también. En esa época. Bueno, vamos a hacer un parpadeo, una breve pausa. Tenemos todavía mucho para hablar, poco tiempo, pero vamos a seguir hablando sobre esto que sin dudas es la noticia del día. Pausa en Bella y Bestia, ya venimos con más. Volvimos a Bella y Bestia. Están con nosotros Pablo Oliveto y Juan López. Juan López era un pibe cuando Pablo Oliveto llevó la denuncia que terminó hoy en todo este lío. Yo también era mucho más joven. Es verdad, es verdad. Es mucho tiempo. En algún momento se tiene que hablar de eso, ¿no? Desde el 2008 hasta ahora, para que solamente por un pedido de pena en un alegato se arme semejante, espero que no crisis, pero estrépito. ¿Por sí o por no? ¿Cristina Kirchner va a ir presa? Yo no la veo en una cárcel, pero la veo senadora de por vida, con fueros, desesperada. ¿Por sí o por no? No lo sé, probablemente no. Estará presa en el Calafate. Pero yo le agradezco a Paula y a mucha gente y a Lilita y a todos los periodistas que se animaron, sobre todo a Lilita, Mariana, en esa época a denunciar y que la verdad se haya expuesto de esta manera ahora a los fiscales. Me parece que es muy sano para el país. Déjanos reconocer a Elisa Carrió. Por supuesto. Porque para nosotros dos siempre le decimos que es un orgullo habernos dado la oportunidad
de haberla acompañado en esto que para nosotros es histórico. Hoy vio el alegato desde la cama y comiendo galletitas. Y la frase que retumbó, por supuesto, en todo el país, ¿es corrupción o justicia? En palabras del fiscal Luciani. Hacemos la última pausa, ya venimos con más. Hoy ya es mañana. Hoy ya es mañana, Nicolás Winieski, y yo quiero reconocer algo. También hoy es un día en el que se revela todo el trabajo de muchísimos periodistas que han tenido muchísima valentía y han asumido costos personales. Así que el reconocimiento para Nicolás Winieski, que es mi compañero y es, por supuesto, mi favorito, pero para todos los periodistas que han hecho un enorme trabajo de investigación para contar algo que en definitiva es muy, pero muy doloroso. Exageraste. Hoy es mañana y ¿sabes qué? Esto recién empieza. Nos vemos mañana a las 23. Chau. Chau.